sesión? ¿Me podrían confirmar cuando vean pantalla? Ya, profe. Ya, profe. Pues muy bien. Vamos dando inicio ahora sí a la sesión del día de hoy. Como pues toda materia, vamos a empezar por lo que sería la introducción, en este caso por los conceptos básicos que que se tienen sobre el dibujo técnico. Pues el día de hoy es miércoles macabroso. Si saben de qué hablo, pues ya son barrio. Si no, pues les tocará buscar un poco al respecto, pero pues feliz miércoles de forma general. ¿Va? Vamos dando inicio a lo que es conceptos básicos. Primeramente, ¿qué es el dibujo técnico? Si yo les pregunto qué es y ustedes lo investigan, se van a encontrar con dos definiciones. La primera sería la que te daría Google de forma básica, la cual te dice que sería un dibujo geométrico y escala con fines técnicos o para aplicaciones técnicas. Digamos que no está mal, pero no siempre lo que te arroja Google es la mejor opción. Si buscamos un poquito más y nos vamos a alguna fuente bibliográfica o un buen libro, nos encontraremos que no es solamente un dibujo, sino es que es todo un lenguaje gráfico que tiene sus propias características, sus propios caracteres y su respectiva simbología. Esta, pues, llega a ser de gran valor por su forma de comunicación clara y eficaz. ¿Sí? Entonces, prácticamente el dibujo técnico que es todo un lenguaje. ¿Sale? Ahora, dentro del dibujo técnico nos encontramos con, digamos, varias representaciones y varias aplicaciones. Entre ellas, pues tenemos lo que es dibujo industrial, tenemos dibujo de producción, de máquinas, estructuras, electrotécnico, aeronáutico, entre otros. ¿Sí? El dibujo técnico no deja de ser una base de ingeniería de desarrollo. ¿A qué nos referimos con base de ingeniería de desarrollo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Se me cortó el audio. ¿A qué nos referimos con base de la ingeniería de desarrollo? ¿A los fundamentos que maneja esta? ¿Alguna otra opción por ahí? ¿Alguien más? ¿Por qué Las hace bases de referencia? cómo trazarlos. ¿A las qué, perdón? A la base de cómo trazarlos. Más o menos, no del todo. A ver, ¿por qué estamos hablando del tipo de dibujo técnico? Tenemos ahí pues varias representaciones, pero concluimos con que es la base de la ingeniería de desarrollo. O sea, estamos en pues la licenciatura, ¿por qué aquí metemos el concepto de ingeniería? Pues porque es ¿cómo se puede decir? Es con lo que uno empieza para desarrollar cualquier trabajo, con un dibujo. Efectivamente, así es, porque no deja de ser aquel elemento por el cual tú vas a iniciar, ¿sale? Entonces, ingeniería no es más que el concepto de, digamos, esa metodología que se tiene que seguir. Bien. Primeramente vamos a hablar de las herramientas del dibujo técnico. Ok. Ya sabemos que, pues, el dibujo técnico va a ser un trazo, un esquema, un plano, el cual pues debe de ser un tanto muy preciso. Y para esto vamos a contar con su respectivo equipamiento e instrumentos.
ya sea para el trazado como para el apoyo de dicho trazado, ¿sí? Entre las herramientas más comunes que llegamos a tener está primeramente el tablero de dibujos. A partir de lo que ven, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo creen que se utiliza el tablero de dibujos? Yo pienso que se pone una hoja ahí en esa parte plana y ya, pues la regla, yo pienso que sea de mover, ¿no? Ok, por ahí va. ¿Alguien que quiera complementar esta respuesta? Ahí sí no Podría entendí. ser como un soporte en donde se colocan pues los papeles y pues para hacer mejor el dibujo. Bien, buen complemento. Entonces, de forma general, el tablero, pues, es un tablero, ¿sí? Por ahí se podría decir que usualmente pueden ser de madera y tienen la especificación de que tienen que ser lisas y sin grietas, ¿sí? Esta va a tener una regla paralela. Esta regla te va a permitir apoyar lo que serían otras herramientas para poder hacer trazos de línea tanto horizontal como paralelas entre sí. ¿Va? Tú pones, digamos, pregunta, ¿ven mi cursor? Eh, Sí, Ok, perfecto. excelente. Entonces tú pones la hoja aquí, pones por aquí una regla o una escuadra, la cual se traza o va a quedar de forma paralela o horizontal y ya tú puedes hacer trazos rectos y con ángulos muy específicos. Por lo que sigue la definición de escuadra y cartabones. ¿Qué es una escuadra? ¿Qué es un cartabón? bueno, la espada es la que se ve en la imagen, pero nunca he escuchado la palabra cartabón. Ok, ¿cómo podrías tú definir lo que sería escuadras y cartabones? O sea, si te pidiera, defínele a tu hermano de 5 años que es una escuadra, ¿qué le dirías? Que es una regla triangular. Ok, ¿alguna especificación respecto a la regla triangular? Pues que hay diferentes tipos de escuadras, pero que estas te ayudan a hacer unas líneas derechas, o sea, que no te salgan como quien dice, mm, pues de ladito, ¿no? Como una regla normal, que son como una escuadra, es como, pues sí, una regla triangular, no sé, como una pirámide. También. Y sirve para trazar pues ciertos ángulos definidos, ¿no? Como viene ahí la escuadra, creo que es de 90 grados y 45, creo. Ujú. Pues sí, si ustedes quieren saber si tienen la capacidad de definir algo, planténselo a un niño pequeño. Si lo entiende, lo pues, están definiendo bien. Entonces, pues yo creo que un niño pequeño podría entender el concepto de lo que es una regla, por lo que podría entender el concepto de lo que es una regla triangular. En este caso, la escuadra y el cartabón, como bien mencionan, van a ser estas, digamos, pues pequeñas reglas triangulares las cuales tienen unas longitudes y ángulos muy específicos, ¿va? En el caso de la escuadra, podemos apreciar que maneja ángulos de 45 a 90 grados aproximadamente, o de forma precisa, ¿verdad? Por ahí es a lo mejor cuando le estaban fabricando, el material se fue, pero detallitos, ¿verdad? Lo que sería el cartabón, también puedes definirlo como una escuadra 30-60. ¿Por qué se define 30-60? Porque son los ángulos que maneja. En este caso, la escuadra 45-90, podemos ver que aquí es de 90 grados y
estos van a ser de 45. En cambio, la escuadra 30-60, esta de acá va a ser de 30 y esta de 60. Tú puedes usar combinaciones de escuadras y cartabones para obtener diferentes ángulos. ¿Sí? Entonces puedes combinar lo que sería la escuadra, ahora sí que la hipotenusa con hipotenusa y obtienes otro ángulo. Puedes utilizar dos cartabones y obtienes otro ángulo, etc. Entonces de esa forma tú ya puedes ir obteniendo ángulos muy precisos y definidos para tus trazos. Por lo que puedes utilizar tanto la escuadra y cartabón como el tablero de dibujos de forma complementaria para hacer tus trazos. ¿Sí? Así tú puedes trazar lo que serían rectas horizontales, tienes la capacidad de deslizar. Ahora sí que, pues, tanto la escuadra, el cartabón, como, pues, la regla, el lápiz portagrafito, perdón, y tú vas a tener la capacidad de hacer un dibujo, pues, muy, digamos, muy limpio, ¿va? Otra herramienta que es muy básica sería las mesas y máquinas de dibujo. ¿Sale? En este caso estamos hablando de que va a ser, como lo dice su nombre, una mesa. Estamos hablando de una mesa grande, los cuales se podría decir que se van a montar sobre estructuras, digamos, definidas o un poco más específicamente sobre caballetes. ¿Va? La característica principal de estas mesas es el hecho de que tienes la capacidad de variar la altura y la inclinación para que, digamos, te quede en una posición cómoda y tú puedas hacer tus trazados de forma muy definida. ¿Va? Pues podemos ver que no es tan solo una mesa, sino que también llega a, digamos, tener varios elementos que te van a apoyar a tu dibujo, como el goniómetro, el pantógrafo y la regla graduada. Y ya con todos estos tú vas a tener la capacidad para poder hacer trazos de líneas, digamos, rectas paralelas, horizontales, verticales o en sus respectivos ángulos que tú estés buscando. Entre otros elementos, nos encontramos con lápices de dibujo, el estuche de dibujo, tiras de papel engomado, cerchas para curvas, reglas flexibles, plantillas, gomas, escalímetros y demás. Hasta aquí, bien con lo que son las herramientas. Solo el escalímetro, profe. Ok, ya me la arruinaste, porque de tarea, de trabajo, de clase, van a tener que investigar estos elementos. Igual si quieren irlos anotando de una vez, si no, ahorita me regreso a esta diapositiva. Pero pues bueno, era la sorpresa por el final de la clase. Demonios. Se las dejo para que las anoten y ahorita pues ya le investigan en lo que nos quede de tiempo de clase. Digo, no se tardan más de una hora en buscar estos elementos. Bueno, me dicen si le cambio o me espero un poquito más. Profe, no se ve. Ah, caray. ¿Le pasa a todos? Yo sí los veo, profe, ya los copié. Pues yo veo. Sí, yo también los veo. Uy, Ah, ya. una pena. ¿Ya? Ok. Entonces a lo mejor tu internet está lento. Bueno, me dicen para cambiarle, ¿sale? Pregunta, ¿alguno de ustedes si ubica el escalímetro? Es un elemento que conocemos todos, pero como que no, digamos, no lo ubicamos por escalímetro. Pues por eso. ¿Cómo, perdón? Que con ese nombre yo no lo ubico. ¿No? ¿Alguien más? Pues es una regla que tiene, o sea, es como un triangulito, por así decirlo. No hace mucho no veo uno.
pero creo que variaban bastante las medidas, ¿no? Así es. El escalímetro es, no sé si llegaron a ver, literalmente es una regla que tiene como 3 lados en forma de triángulo y pues tiene diferentes medidas, por eso es de escalas. En una de centímetros, milímetros, pulgadas, pies, así. Y va variando. Pero bueno, ahorita lo van a checar. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Otra parte importante dentro de lo que es el dibujo técnico es el trazado de líneas, porque no tan solo es trazar una línea, sino que dependiendo de la forma en que se trace, va a ser una representación y va a tener un significado muy específico. Por ejemplo, nosotros aquí estamos manejando 6, bueno, digamos 5 líneas muy definidas. La primera sería una línea gruesa. La línea gruesa, pues como lo dice su nombre, tiene lo que sería un trazo continuo, ¿va? Este trazo continuo, cuando ustedes lo ven en un dibujo técnico, significa que estás viendo aristas visibles del cuerpo, ¿va? Es decir, supongamos que tú tomas tu celular y lo pones frente de ti. Tú trata de proyectar lo que sería tu celular como un objeto en segunda dimensión, como si le tomaras una foto y puedes ver lo que serían pues las aristas, los horizontes, las curvas, ¿sí? Todo eso sería lo que representa la línea gruesa, ¿va? Después tenemos lo que serían los trazos o segmentos. Estos trazos o fina de trazos o línea segmentada, ¿sí? Van a ser las aristas ocultas y los contornos ocultos. Es decir, si tú tienes tu teléfono de forma frontal y tú llegas a ver una línea, digamos, punteada, serían las aristas o esos vértices que tendría la parte de atrás de tu teléfono, ¿sí? No sé si han llegado a ver como cubos, donde se ven, pues, a lo mejor 3 aristas principales y luego se ven las demás aristas a partir de líneas punteadas. Yo no he visto nada. Bueno, si no, ahorita la siguiente es un ejemplo. La que sigue sería la... ¿Cuándo nos quedamos? La tercera. Fina de trazos y puntos, ¿va? Esta de trazos y puntos hace representación a la simetría en algo que se le conoce como cuerpo de revolución. Eso no es importante. Si tú tienes un cuerpo simétrico y tú le trazas una línea, la cual sería larga, pequeña, larga, pequeña, larga, pequeña, significa que es un cuerpo simétrico. Entonces, todas las características que tenga un lado, pues se pueden reflejar del siguiente lado. Por ejemplo, si tú trazas un, no sé, pues también un cuadrado y a la mitad le pones como esta línea de trazos finas y puntos, pues vas a saber que lo que tengas en el lado izquierdo va a ser igual a lo que tengas en el lado derecho. Tenemos lo que será la línea fina continua. Esta prácticamente te va a ayudar y la vas a emplear para la representación de cotas y trazados auxiliares para su representación. Y la que nos importaría hasta aquí sería la de mano alzada. La línea delgada a mano alzada sería una representación, digamos, de puntos de corte o a lo mejor de puntos de ruptura, ¿va? Eso te sirve mucho para el croquisado de algún elemento. Ya la gruesa y trazos de puntos, pues, indican cortes dirigidos. Por ejemplo, nosotros tenemos este elemento que es de dibujo técnico, pero aplicado a una pieza mecánica, ¿va? Aquí podemos ver principalmente lo que sería la línea de trazo gruesa o la línea continua. Esta representa, digamos, el horizonte visible y el contorno de nuestra figura, ¿va? Podemos ver que está bien definida sin ninguna complicación. Después tenemos una línea segmentada, pero noten que la línea segmentada es, digamos, de trazos equivalentes, ¿sí? Las líneas son iguales. Esto significa que es
el trazo que tiene de forma, pues en este caso es un como sólido de revolución, es como un cilindro. Entonces, en el centro del cilindro, pues aquí tenemos como este agujerito. Y eso es lo que está representando en este caso, que aquí tenemos como un agujerito en el centro de este cilindro. ¿Vale? Tenemos la línea de trazos y punto fina, esta que es larga, delgada, larga, delgada, larga, delgada, la cual te está definiendo el hecho de que es una figura simétrica. ¿Va? Lo que tengamos en la parte de arriba va a ser igual que en la parte de abajo en todo elemento. Líneas finas delgadas y lo que sería la línea delgada en mano alzada. Si se fijan, aquí tenemos esta pequeña línea fina que ya es sobre curvatura y tiene como estas pequeñas líneas, ¿sí? Estas están representando un punto de ruptura, un punto de corte. Por eso podríamos como que entender que una puede empalmarse a la otra y embonarían bien. ¿Vale? Sí queda más o menos clara lo que serían las líneas y cómo se representan, qué significan. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, alguien que me pueda repetir cuál es la línea gruesa o la línea continua. ¿Quién? ¿Quién me puede decir cuál es la línea gruesa o qué representa la línea gruesa? La que representa aristas. Muy bien. ¿Cuál es la segmentada? Representa aristas ocultas. Ok. ¿Cuál es la de trazos y punto fino? La de trazos y punto. Representa simetría. Ok. ¿Y cuál sería la fina continua y la de mano alzado? La de mano alzada son croquisados, parciales, interrupciones y cortes. ¿Vale? ¿Y la fina continua? La de auxiliares cortas. Ok, auxiliares para cotas. Bien. Ahora, algunas pequeñas recomendaciones que se podría decir deben de tener al momento, pues, de hacer un trazado. Primeramente, que debemos de tener una presión uniforme, ¿sí? Trata de manejar, pues, digamos, la misma presión que vas a estar durante el trazado. Segunda, cuando tú tomas el lápiz y vas a hacer un trazo, se recomienda girar el lápiz, ¿sí? Para que este tenga un desgaste uniforme. No sé si se han fijado que, pues, aquellos que saben dibujar bien, casi siempre mantienen la punta, ¿cómo decirlo? Puntiaguda, ¿sí? Por ejemplo, yo que no sé dibujar, pues voy dibujando y mi punta se va haciendo chata y se va aplastando la punta. En cambio, pues aquellos que saben es porque le van dando el giro al lápiz mientras van haciendo el trazo. Así tienen ese desgaste uniforme y pues siempre van a tener, digamos, un trazo pues muy similar uno con el otro. ¿Va? Y cuando tú estés haciendo cualquier trazo, siempre es recomendable, digamos, que terminas de trazar y remarcar el trazo, pero pues eso lo debes de hacer cuando ya estás seguro que el trazo te quedó bien. Ya, pues literal sería hacer como tu borrador y ya cuando te quede bien, remarcarlo. Ahora, respecto a lo que sería el formato, pues, ¿qué entienden por formato? La figura o segmento que se va a dibujar. Ok, ¿alguien más?
como la Las referencia medidas del tamaño, ¿Las medidas de qué, perdón? la Del segmento. referencia del tamaño. Ah, ok, así es, pues ambas estarían bien. Lo que es el formato y el concepto de formato habla más que nada del papel, ¿sale? Como tal, se le llama formato al tamaño, posición y dimensión que se le va a dar a tu respectivo papel. Todos los dibujos técnicos, todos, deben de tener representaciones en sus dibujos en estas hojas de papel, las cuales van a estar cortadas a medidas pues fijas, ya normalizadas y reguladas, pero siempre con la característica de que van a ser de forma rectangular, ¿sí? Como tal, digamos, la hoja, el formato que vas a escoger, pues va a estar dado referente al tamaño y las medidas del objeto y sus respectivas vistas que vayas a trazar. ¿Vale? Por aquí manejamos algunas reglas generales. Van a ser 3 reglas de formato. La primera sería la regla de referencia, que sería la imagen de hasta abajo. La regla de referencia te dice que el formato va a estar referido de tal forma en la cual puedes definir a partir de el área de tu hoja, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí estamos manejando milímetros, 841 milímetros y 1189 milímetros, que si tú sacas un área referente, podría ser aproximadamente 1 metro cuadrado de área. La segunda sería la regla de semejanza, la cual, la regla de semejanza es la de hasta arriba, ¿sí? Podemos apreciar que van a ser pues prácticamente formatos similares que únicamente van a ir, digamos, intercambiando un poco su dimensión. Es como si tú los fueras escalando. Tienes el mismo trazo, únicamente vas haciéndolo un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero todos van a estar en relación. Y la tercera regla de formato sería la regla del doblado, la cual te dice que tú tienes una hoja, la doblas a la mitad y ya tienes otro formato. Luego la doblas a la mitad nuevamente y tú tienes otro formato. La doblas a la mitad y tú tienes un nuevo formato. ¿Sí? Así tú vas a ir escalando lo que serían estos formatos. Ya un poco más general, estas reglas se representan en lo que serían las dimensiones de formato por serie A, B y C. ¿Sale? Por ejemplo, ¿ustedes saben qué tipo de formato es el papel carta, el que utilizas para la impresora? Es A1, ¿no? A1. El papel que utilizas para la impresora llega a medir 59.4 centímetros por 84 centímetros. Ah, no, perdón. El A3. El A3 llega a medir 29.7 por 42 centímetros. Ah, interesante, ¿verdad? La que utilizamos nosotros, digamos, de forma regular, la que está diseñada, o el papel carta, es el A4, con dimensiones de 210 por 297. Algunos lo cierran directamente en 300, ¿sí? Es decir, 21 por 30 centímetros. Pero podemos ver que tenemos diferentes tamaños dependiendo la serie. De entre los más grandes tenemos aquí el A0, el B0 y el C0, pero también manejamos otras dimensiones como 2A0 o 4A0, ¿sí? Si ustedes van a una tienda donde vendan, pues ahora sí que cosas para dibujo técnico o cosas para croquisado y piden, digamos, un papel formato 4A0, les estarían dando pues prácticamente un papel que tiene unas dimensiones de aproximadamente 1,5 metros por 2 metros. ¿No? O pueden pedir una A10 que sería de 2.6 por 3.7 centímetros. ¿Va? Y pues ya, dependiendo de la complejidad y el tamaño que vaya a tener su respectivo dibujo, pues va a ser el tipo de papel que vas a estar utilizando. El punto es que todo sea legible
todo se vea, pues digamos, claro y no tener las cosas amontonadas. ¿Sí? Ese es el objetivo en cuanto a cómo escoger tu papel. Ahora, cuadro de rótulo. El cuadro de rótulo va a ser, pues, aquel cuadro el cual va a tener la información general. En un dibujo técnico, cuando tú estás haciendo, pues, digamos, tu plano, no es como que tú hagas el plano en un formato A0, en una hojota, y luego compres otra hojota para ponerla de portada. Sería como, ¿qué? Estamos de acuerdo. Todo lo que tú desarrolles debe de tener información de quien lo desarrolló, y eso es el cuadro de rótulo. Va a tener lo que sería un casillero de rotulación, es otra forma en que se conoce, o un cuadro de información, ¿sí? Debe de contener lo que sería la información respecto a la persona que lo diseñó y o las personas que estuvieron involucradas en su desarrollo. Es decir, quién lo dibujó, quién lo revisó, qué está representado o el nombre de la pieza, qué la empresa la cual está haciendo el plano, qué el tamaño del plano, qué la escala del plano, la fecha en que se hizo el plano, la fecha en que se presenta el plano, toda la información que tú pondrías, digamos, en una portada, la vas a meter en ese cuadro de rótulo. Y de esta forma es que vamos a tener dos tipos, digamos, de casilleros, ¿sí? Dos tipos de cuadro de rótulo. Estos van a ser dependiendo de si va a ser de una sola pieza o a lo mejor llegas a utilizar más de una pieza. Es decir, si tú solamente tienes el dibujo en una hoja o si tu dibujo se llevó a lo mejor 2 o más hojas. Para eso tenemos aquí unos ejemplos. El de la izquierda sería el casillero para una sola pieza, ¿sí? Un dibujo técnico que pues es únicamente una sola pieza, un dibujo, ¿sí? Una hoja. Y podemos ver que tiene el nombre, fecha y firma de quien lo dibujó, de quien lo revisó y de aquella persona encargada de la normativa. Aquí tiene la escala, el nombre de la pieza, la razón social o la empresa, el número de dibujo, el cual sustituye a y es sustituido por. ¿Sí? Más o menos esto es como algo general. La información puede ir variando dependiendo de lo que te solicite, ya sea tu empleador, la empresa o a lo mejor tu cliente. ¿Sí? También siempre lo que serían estos casilleros, estos cuadros de rótulo, ya están muy definidos por sus tamaños y por sus escalas. Prácticamente, si ustedes van a involucrar números y letras, ya está definido de una forma muy precisa. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Por ahorita no, profe. Muy bien. Lo que sería la rotulación. La rotulación es aquello lo cual va a estar descrito o es el nombre a lo que se le da a un escrito como tal, ya sea letrero o inscripción con que se da a conocer el contenido. ¿Vale? Como tal, esta va a especificar requisitos relativos a la representación o la presentación, a la disposición y contenido reservada para el dibujo, texto y cuadro de rotulación. Es decir, podríamos decir que todo plano va a tener dos partes. La primera sería el dibujo y la segunda sería la escritura. El dibujo, pues ya vimos algunas herramientas, que algunos elementos generales, pues tiene que su tipo de trazado, que su grosor, tiene su escala, etc. Como tal, como el dibujo está todo bien especificado, igual va a estar la escritura, haciendo referencia a escritura como letras, números y simbología. ¿Ok? Esta va a contribuir y debe de contribuir a una estética en el dibujo. Es decir, tú puedes tener un buen dibujo y un mal dibujo. ¿Cómo podemos saber si es un buen dibujo? Si es estético.
Si tú tienes un dibujo el cual es completamente o tiene mucha línea recta y luego le metes, no sé, una letra pues no sé, del barrio Salvatruchas, yo qué sé, pues vas a decir, ah, dibujo mamalón, pero ¿qué pasó aquí con mi letra, no? Va a ser muy sobresaliente. Entonces debemos de mantener, digamos, unas especificaciones mínimas para poder mantener, digamos, esa limpieza, ¿sí? Esta parte es algo un tanto muy exigente, ¿sí? Por lo que, como tal, tú prácticamente solamente vas a tener mm, dos generalidades para lo que sería tu trazo en cuanto a la rotulación o en cuanto a la escritura. Puede ser de forma cursiva o vertical. Si es de forma cursiva, obligatoriamente tú vas a tener que darle, digamos, un ángulo a esa letra de 75 grados, ¿sí? Tu ángulo de trazado sería de 75 grados. En caso de que manejes pues, la escritura vertical, pues debe ser 90 grados completamente, todo respecto a tu plano. Y también tiene que ver mucho respecto a lo que serían las proporciones. ¿Sale? Las proporciones, se podría decir que vas a estarlo denominando o generalizando a partir de lo que sería la altura de tu letra, ¿sí? Altura la podremos representar a partir de la letra H. Y esta ya también está normalizada hasta el fondo. Tenemos alturas muy específicas dependiendo del tamaño de papel que estés utilizando. Tenemos alturas de 2.5 milímetros, 3.5 milímetros, 5 milímetros, 7, 10, 14, 20 milímetros, ya dependiendo del formato que vayas a estar utilizando. Esto es haciendo referencia a su altura y podríamos decir que existe la misma relación una con la otra. Si tú tienes una altura, debes de tener un grosor y esta relación sería 1 respecto a raíz de 2. No hace falta que se lo aprendan. A fin y a cabo, todo esto no es más que el cómo nace el dibujo técnico asistido por computadora. Recordemos, y si se fijan, al inicio planteamos las herramientas para que tú hagas el dibujo, pero nuestra herramienta, ¿qué va a ser? Un lápiz. Nuestra herramienta dentro de la clase va a ser un lápiz. Ah, bueno, y AutoCAD. AutoCAD. Nosotros no vamos a hacer ningún dibujo a partir de papel y lápiz. ¿Sí? A lo mejor por ahí alguien pues decide hacer un bosquejo, ¿sí? Agarra una hoja, le gusta dibujar y se pone a hacer como un pequeño, digamos, sketch. Pero realmente nuestra herramienta va a ser principalmente AutoCAD. Nosotros no tocamos ni lápiz ni papel. Esto es el de dónde nace todo esto. A partir de eso, efectivamente es que nosotros tenemos lo que sería CAD. ¿Sí? Por sus siglas en inglés que significan Computer Aided Design, ¿sí? Diseño asistido por computadora. Y como tal, pues son herramientas o son programas los cuales te ayudan a crear, modificar, analizar y documentar representaciones gráficas. ¿Sale? Nuestra herramienta, ¿qué va a ser? La computadora. Anteriormente, pues sí, era todo a mano, que la reglita, que luego el texto, que los ángulos, que las marcas, que el trazo. Ahorita nomás, computadora y mouse y vámonos. ¿Hecho? Ah, sí, si no les había comentado, no se los había comentado, tengan un mouse, no usen el touchpad de la computadora. Si tienen la capacidad y la oportunidad, en caso de que todavía no tengan un mouse, cómprense uno. Les juro que con eso se van a simplificar la vida a la mitad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profe. Sí. Vale. Profe, Eo. aprovechando que ahorita estamos con el AutoCAD, ya pregunté a mis compañeros sobre los que ocupan computadora Ok. y resultaron ser alrededor de 20. Wow, sí son muchos, ok. Sí. ¿Y ya te pusiste en contacto con tu
Sí, pero la convocatoria para préstamo de cómputo, de equipo de cómputo ya se cerró hace como 2 semanas. Ahí Pero que, pregúntale si no hay nada que pueda hacer. ok. Debería de tener la capacidad de hacer algo porque al fin y al cabo, pues, es una materia la cual necesitamos una buena computadora. Y pues no creo que tengan por ahí 15,000 pesos para gastar en una computadora nueva. Lo que podríamos hacer es que a lo mejor es que muchos de los que pidieron computadora sí tienen computadora, pero no creen que vaya a correr el programa. Lo que podríamos hacer es que nos instalemos el programa y si vemos que de plano no sirve, pues sí pedimos computadora, pero a lo mejor hay unos que sí les va a servir. ¿Podría ser eso una opción? Pues sí, me parece bien. Entonces, el día viernes, que tenemos una sesión de 1 hora, yo creo que, bueno, sí les había comentado que los viernes va a ser de forma asíncrona, ¿no? Les hago una grabación, si no es que por ahí ya tengo una tal vez, no estoy seguro, en la cual les explico cómo descargar AutoCAD, ya sea directamente de la plataforma de Autodesk o si no prefieren, o si prefieren más bien descargarla de forma craqueada, pues también les doy por ahí algunas ligas donde pues ya te dan un tutorial muy específico de cómo descargar el software de AutoCAD craqueado. ¿Sí? Por ahí no sé cómo estén con el inglés. ¿Cómo? ¿Cómo van con el inglés? Batallan mucho con el inglés, neta, están en ceros, Mm, no tienen problema? Así, de forma general, ¿cómo se sienten con el inglés? híjole, es que, bueno, a lo mejor yo creo que en promedio tenemos nivel medio. Algo intermedio, o sea, Ujú. es que les Sí, yo pregunto, en ¿perdón? promedio todos tenemos el nivel 4. Ok, les pregunto porque lo que sería AutoCAD y Autodesk, digamos que tienen una comunidad muy grande, ¿sí? Hacemos comunidad a gente que lo usa mucho y da aportes a lo que es AutoCAD, ¿vale? Estos aportes usualmente suelen estar en inglés, por lo que yo recomiendo casi siempre descargar el software de AutoCAD en inglés, ¿sí? ¿Por qué en inglés? Porque de esa forma es que, digamos que tú quieres hacer algo o no sabes utilizar una herramienta en específico, la buscas en internet, AutoCAD Line. Entonces ya te dice cómo se utiliza esa herramienta. Y en caso de que pues, haya alguna herramienta que se les olvide cómo utilizarla, o en caso de que haya alguna herramienta que les dé curiosidad, que vean por ahí y digan, ¿cómo se usará esto? Y pues ya, la usan, la buscan. O también si se traban en alguna parte, pues la comunidad es muy activa en AutoCAD. Obviamente también pues tiene su documentación en español, pero no es tan amplia como la tiene en inglés. Así que les recomiendo y les pediría que cuando descarguen el software de AutoCAD, la descarguen en inglés. Igual en el video, pues ya les voy a decir cómo descargarla en inglés. ¿Sale? Pero Muy bien, muchas no, no, gracias. no es como que les diga, ahí les va este libro técnico, léanlo. No, es solamente como algunos comandos o alguna que otra información así como de unos, dos rengloncitos. Y pues bueno, eso sería como de forma general nuestra introducción. Como ya les había comentado, les voy a pedir que desarrollen lo que serían los otros elementos, ¿sí? La diapositiva, otros elementos de las herramientas de dibujo técnico. Especificación general va a ser un documento que van a hacer en Word, pero lo van a guardar como PDF. Yo prácticamente solo recibo o archivos de imagen o PDF. A mí no me gusta recibir documentos .doc, ¿va? Va a ser un PDF, texto Arial 12, texto justificado, espaciado sencillo, interlineado de 1.15, ¿va? Y lo que sería el formato, pues sería el predeterminado. Me van a hacer el favor de subirlo a aula virtual antes de medianoche, pero pues les queda todavía esta hora para que ustedes hagan esta pequeña búsqueda de la definición de los otros elementos.
¿Sale? Entonces, Sí, si profe. saben Muy bien. trabajar, se tardan media hora. ¿Va? Y pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿esta presentación la va a pasar? Sí. Ok. Todo lo que sería las presentaciones o los PDFs que llego a utilizar, se los voy a estar subiendo aquí mismo sobre Teams en el apartado de... ¿Qué dice? Aquí, archivos. Si se fijan, inclusive ahí está el programa de la materia. Aquí ya lo guardé el día lunes. Programa Ingeniería de Diseño. Entonces, ahí van a encontrar toda la información o todas las presentaciones, los PDFs que yo llegue a utilizar para crear el material. En caso de que haya uno y no lo haya subido, simplemente coméntenme porque pues, se me va la onda. A veces sí soy muy distraído, entonces se me va la onda. Sí, profe, gracias. Hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿El trabajo de las herramientas de diseño es para hoy antes de medianoche o mañana antes de medianoche? Para hoy, antes de medianoche, por favor. Ahorita les abro el espacio en aula virtual. ¿Alguna otra pregunta? Nada más bueno, no es sobre el ejercicio, pero tengo un compañero que no está en las listas, pero sí debería de poder entrar a las clases. Está teniendo un problema en encima y me está pidiendo que lo añadamos a todas las materias. Ah, por supuesto, sin problema. Ahora Por sí, nada favor. más dime o mándame su ID y lo agregamos. Su ID, a ver, un momento. Yo quería comentar algo, profe. ¿Sí? Listo. Permíteme. Primero, deme su ID. Sí. Es 23 37 38. Leonardo Antonio Vilchis Acevedo. Ese mero. Su imagen, el vato. Ok. Ahora sí. ¿Qué pasó? Nada más les quería comentar que yo descargué AutoCAD desde la página principal de Autodesk y hay una asociación como estudiantil aquí en México que nada más con un comprobante de reinscripción de tu universidad te dan AutoCAD gratis. Ah, sí, efectivamente, eso les iba a explicar. Toda esa parte les iba a explicar. Y AutoCAD como editor de WG, como aplicación, no se las recomiendo. No, para nada, nada que ver. Si quieren hacer dibujo técnico, si quieren hacer un buen diseño, nunca lo van a hacer desde un celular. ¿Sí? Pero gracias, efectivamente, eso es lo que les iba a explicar de cómo descargarlo desde Autodesk como estudiante. Y siguiente, por ejemplo, aquí pues nuestro compañero aplicadamente, rifado el vato, que ya se puso a ver cómo descargarlo, les sugiero que no se descarguen la última versión. Para empezar, pues si ya tienen problemas con su computadora, descargar la versión 2021 o creo que ya salió la 2022, pues no, va a ser una tortura. Descárguense lo que sería versión 2019 o 2018. Entre versión y versión, las herramientas son las mismas, lo único que va cambiando va a ser el interfaz. ¿Va? Entonces, desde ahorita se los digo. Versión 2019, si creen que su computadora lo aguante bien. Versión 2018, si como que todavía le tienen por ahí alguna duda. ¿Va? Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, pues queda pendiente ese ejercicio para que lo suban a aula virtual. Reitero, ahorita les abro el espacio y sería todo por mi parte el día de hoy. Gracias, profe.
Gracias, Gracias. profe. Nos vemos, Buen día. profe. Gracias. Que tengan Luego, bonita nos tarde. vemos. Profe.